Televisión Nacional de Chile y Cachantún vuelve a lo natural junto al deporte. Presentan, para mejorar tu cuerpo y tu mente, Deporte y Salud. Este es el Himalaya. A 8.000 metros estamos escalando al límite de nuestras capacidades. 8.000 metros es la altura máxima a la que se eleva la Tierra sobre el mar, hacia la estratosfera, la altura a la que vuelan los aviones. Aquí hay muy poco oxígeno y cada esfuerzo resulta un último esfuerzo. Cada paso es un acto de suprema voluntad y concentración. Si analizáramos la sangre de un montañista en estas condiciones, el resultado sería el de un paciente postrado en una unidad de cuidados intensivos. Pero se trata de deportistas equilibrándose sobre abismos de roca y hielo, cargando peso y muy despiertos para sobrevivir hasta la cumbre del Everest. ¿Cómo escalar hasta aquí, donde cualquier simple mortal desvanece respirando un tercio del oxígeno atmosférico? ¿Cómo el organismo humano es capaz de soportar un esfuerzo tan extremo? Tras estos hombres hay mucho entrenamiento. Y no solo eso. Ítalo Valle es un montañista consumado, con ascensos pioneros en Chile y el mundo. Y ha escalado 3 montañas de más de 8.000 metros de altitud, sin oxígeno, con una vitalidad y una potencia asombrosa en las grandes alturas. A mi juicio, para escalar una montaña de 8.000 metros sin oxígeno, se requiere una buena dosis de experiencia, una buena condición física, ya sea de fortaleza de los tendones, los músculos y las articulaciones, tanto como de resistencia aeróbica. Si a eso, llevado a un buen punto, se le agrega una aclimatación buena, hay altas posibilidades de poder subir un 8.000 sin oxígeno. Entrenamiento y aclimatación. Palabras claves en el camino de un montañista que quiere escalar la más alta de las montañas. Un entrenamiento que apunta a esfuerzos de largo aliento, esfuerzos equivalentes a 3 maratones o a un triatlón tipo Ironman, con la diferencia que aquí se repite día tras día. Esfuerzos masacrantes que pueden sostenerse solo gracias a un perfecto manejo del ritmo. Los esfuerzos de largo aliento requieren de una producción sostenida de energía para la contracción muscular. Para esto el cuerpo primero echa mano de la glucosa de la sangre, luego de los músculos y del hígado, y finalmente termina quemando grasas con oxígeno. Son esfuerzos aeróbicos que deben dosificarse en el tiempo para no desfallecer. Un maratonista o un triatleta pueden abandonar la prueba. Para un montañista, esta no es una opción. Por eso, el ritmo es fundamental para sostener el esfuerzo y su única compensación. En todos los deportes, el manejo del ritmo y la progresión del esfuerzo es fundamental. Pero en el montañismo es mucho más evidente. Esfuerzos de 6 y más horas requieren ritmo y energía. Primero, el cuerpo echa mano de las reservas musculares de glucosa, que aporta 4 calorías por gramo. Luego, de las reservas de glucosa del hígado, hasta que se agotan. Sobrevienen entonces
los síntomas de hipoglicemia, con debilidad y fatiga, falta de voluntad y mal humor. Es la temida pared del largo aliento, una transición que debe soportarse y trascenderse, so pena de abandonarnos a la nada, mientras el cuerpo se las arregla para consumir sus reservas de grasa, más difícil de quemar y que aporta 9 calorías de energía por gramo. Sostener un esfuerzo prolongado a grandes alturas obviamente depende de la aclimatación previa, pero también depende de la hidratación que se haya tenido durante todo el periodo. El autoconocimiento respecto del ritmo que se le puede imprimir a un ascenso, que lo puede prolongar más o menos. Es decir, un ascenso llevado a cabo a un muy alto ritmo no va a poder durar más de unas pocas horas. En cambio, un ascenso llevado a un ritmo más conservador permite sostenerlo muchas horas, incluso días. Ocho a 10 horas de esfuerzo sostenido para llegar a un campamento y prepararse quizás para repetirlo al día siguiente, mucho más alto y con mucho menos oxígeno disponible. En los esfuerzos de largo aliento, el oxígeno es fundamental para extraer la energía de los azúcares y las grasas. Pero en las altas cumbres, el oxígeno es un bien escaso. A medida que subimos, tenemos menos aire sobre nuestras cabezas y menos presión. Esta baja presión hace que el oxígeno entre con más dificultad al organismo. Es la temida hipoxia de las alturas, con una considerable merma de capacidad física y psíquica. Y no solo eso, la falta de oxígeno de las alturas hace vulnerable a la enfermedad. En las grandes alturas, la falta de oxígeno nos expone al mal de la montaña, la puna o el soroche, como se conoce en las alturas de los Andes, con decaimiento, dolor de cabeza, falta de apetito y mal sueño, que puede acompañarse de 2 enfermedades graves, el edema pulmonar y el edema cerebral. La única prevención consiste en una buena aclimatación, en darle tiempo al cuerpo para que se adapte a la falta de oxígeno. Aclimatación es la palabra clave para competir o ejercitar en altura. Un proceso en el que nuestro organismo reacciona a la falta de oxígeno que le impide generar energía, desarrollando respuestas biológicas para captar más oxígeno y usarlo eficientemente. Así, aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio y modificamos la cantidad y la afinidad de la hemoglobina de la sangre, una molécula roja encargada de transportar oxígeno desde el aire de los pulmones a las células. Así, aumenta la cantidad de glóbulos rojos, sacos de hemoglobina, células sin núcleo que se producen en mayor cantidad en la médula ósea, estimulada por la eritropoyetina, una hormona producida por un sensor de oxígeno localizado en los riñones. Pero a pesar de la aclimatación y del entrenamiento, algunos hombres siempre rendirán más en altura. Ellos son los Sherpas del Nepal. Y la razón es que ellos nacen y viven en un ambiente de alturas que les permite desarrollar mecanismos de adaptación más elaborados. Un hábitat que también ha seleccionado a los mejores genes e individuos para la altitud. Más de la mitad de los ascensos al Everest son de Sherpas, cuya gran mayoría no se vale del uso de oxígeno embotellado para llegar al techo del mundo. Así la ciencia puede explicar por qué los Sherpas son los superdotados de la altura. Algunos científicos creen que ellos queman grasas y consumen oxígeno más eficientemente. Se cansan menos y
y usan menos energía para trepar. Son más livianos. ¿Pero son solo sus genes? El medio ambiente juega un papel fundamental. Estos hombres viven en altitud y su cuerpo ha luchado toda la vida para absorber más oxígeno desde un aire enrarecido. Tienen más glóbulos rojos y su corazón está más desarrollado para empujar sangre a los pulmones. Están en un máximo nivel de aclimatación. Los científicos no pueden replicar a este perfil de subidor de cerros, pero lo que sí han descubierto es que el entrenamiento en altitud puede ser usado en beneficio de montañistas y deportistas que buscan más capacidad aeróbica. En este laboratorio chileno, los científicos han recreado las tierras altas del Himalaya en un compartimiento que remeda las condiciones del aire de las grandes alturas. Es una cámara hipovárica. Una cámara hipovárica es un instrumento que nos permite a nosotros poder ir variando la presión atmosférica y al mismo tiempo ir cambiando la concentración de oxígeno. Yo sometiéndome a procesos de hipoxia constante, controlada, de hipovaria, de baja de presión, de una altitud simulada, yo puedo reconocer mis síntomas, pero al mismo tiempo puedo entrenarme a tener una mejor tolerancia. Y obviamente, bajo ese punto de vista, sin duda que la cámara hipovárica es un elemento fundamental, diría yo, en el entrenamiento de la gente que está sometida a estos cambios de presión. Y en ese punto, los deportistas, sobre todo la gente que hace montaña, la gente que trabaja en altura, tiene un beneficio muy alto si uno pudiese someterlo a entrenamiento controlado en cámara hipovárica. La aclimatación a la altura, a la falta de oxígeno, es esencial en el montañismo. Y es cuestión de tiempo. Hay quienes se aclimatan rápidamente, otros lo hacen lentamente, pero todos nos aclimatamos a la altitud. Es importante no consumir mucha comida los primeros días, y sí mucho líquido, porque más allá de nuestro sistema cardiovascular y respiratorio, son los riñones el órgano de aclimatación. Y la deshidratación aumenta los síntomas del mal de alturas. Mientras mayor sea la altitud, mayor será el tiempo necesario de aclimatación, la carta fundamental en el deporte del montañismo. Pero por mucha aclimatación y entrenamiento, los montañistas deben sobreponerse al frío, a la sed y al hambre, y también al miedo. Antes de escalar los 8.872 metros de la cumbre del Everest, hay que pasar la noche a 8.000 metros con una temperatura de entre menos 20 y menos 40 grados bajo cero. Dormir muy poco y prepararse para escalar entre 9 y 18 horas de ida y 3 a 8 de vuelta. Un esfuerzo para el que no podrán restituir sus reservas de agua y energía. Un esfuerzo que deberán enfrentar hipoglicémicos y deshidratados, además de hipóxicos. ¿De dónde viene entonces la energía para el próximo paso? Como epopeya, el deporte deja en evidencia una esencia humana que inspira, quizás al develarnos la misteriosa frontera que se yergue más allá del dolor, aquella que vive en el atleta que se desploma al cruzar la línea de la maratón, en aquel que se trepa a la cima del Himalaya. Vislumbrar la vivencia de los límites hace sopesar que en ese paso hay una silenciosa búsqueda, más allá de cualquier filosofía, una religión. Pero también vale la pena preguntarse cómo les fue posible. Allí está en el arte, la escuela, hacerse accesible al poder mediante la preparación del cuerpo y la mente. El largo camino
para propulsarse desde los hombros de los ancestros, los maestros, los camaradas y los rivales, desde los propios límites y de la hermandad, hasta el deportista guerrero, dueño de sí mismo, en la cumbre, y quizás vislumbrar ahí las profundidades del mundo y de su ser.